Actualmente cursa el máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional en la Universidad de Génova, Italia. Profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad del Pacífico. Asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Es autor de libros como Acceso a la Justicia Constitucional, 2018, Necesidades Humanas Básicas y Fundamentación de los Derechos, 2017, Guía Teórico-Práctica para utilizar los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional, 2008. Asociado del Constitucionalismo Crítico e integrante de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Bien, pido fuertes aplausos. La temática es acceso a amparo contra resoluciones judiciales. Bien, Bien, lo primero quiero agradecer a Alex Core por haberme invitado a este curso de verano. Y bueno, también agradecerles a ustedes por estar acá un día de semana con este calor. Supongo que cualquiera de ustedes quisiera estar en otra cosa. Y peor aún, que tienen el agrado, desagrado de compartir este tiempo con un profesor, además aburrido como yo. El día de hoy les voy a mencionar un tema que es bastante específico, que puede ser un poco complicado, denso por partes, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más accesible posible, que es el tema del amparo contra las resoluciones judiciales. El tema tiene dos complejidades. Por una parte, hay una complejidad sustantiva, que tiene que ver con el tema de la motivación, que es aquello que puede ser considerado como una decisión justa, bien motivada, bien justificada. Y tiene por otra parte un problema, que también es un gran problema, de carácter procesal o procedimental, que tiene que ver con la admisión a trámite, con la procedencia, mejor aún, de las demandas de amparo contra una resolución judicial. Seguramente todos nosotros hemos escuchado abogados en muchos casos en los cuales se discute una cuestión en la vía ordinaria, civil, penal, laboral, lo que fuera, y los abogados o las partes, queriendo seguir la discusión pese a que ya ha concluido en el ámbito ordinario, presentan un amparo contra la resolución judicial para seguir el debate en un fuero que ya no es natural, sino el fuero constitucional. Eso a veces tiene sentido. Tiene sentido si es que la decisión ha sido mal motivada o de manera más amplia se ha habido una afectación en el derecho al debido proceso. Pero en un montón de casos no tiene sentido. Es claramente un exceso y es una búsqueda de prolongar un debate que en realidad debe darse por concluido ya en el ámbito ordinario. Entonces la pregunta que queremos resolver hoy día con ustedes tiene que ver con cómo hacerlo para delimitar correctamente qué es aquello que legítimamente, que debidamente puede llevarse al amparo contra la resolución judicial y qué es aquello que no debería. Y llevarlo es un exceso. Siguiente, por favor. Ahí aparece rápidamente el contenido que vamos a trabajar en la clase. Sé que son muchos contenidos. Hay una última parte que es la parte de repente más sencilla, más expositiva, y una primera parte que tiene que ver con este contenido denso que les había comentado al inicio, ¿no? Siguiente, por favor. Lo primero es tratar de un poco conocer el marco normativo en el que nos movemos, ¿no? Como seguramente todos ustedes han escuchado, hay un adagio, una expresión que dice que en el Estado constitucional no hay zonas exentas de control. Todo poder debe ser controlado y subordinado a la Constitución. Ninguna autoridad puede afectar derechos fundamentales o puede transgredir la Constitución, y para eso están los procesos constitucionales, ¿de acuerdo? Entonces, eso debería ocurrir inicialmente con la autoridad judicial. Es una autoridad, es un funcionario público, debe actuar bajo parámetros constitucionales, ¿de acuerdo? La Constitución regula esa posibilidad, pero la regula limitándola. Dice el artículo 200, inciso 2, que se refiere al proceso constitucional de amparo, dice: la acción de amparo no procede contra resoluciones judiciales emanadas del procedimiento regular. Hay una prohibición de que uno puede iniciar una demanda de amparo contra una sentencia, un auto, una decisión judicial que ha sido emitida, dice, en un procedimiento regular.
Entonces la gran pregunta será dar la vuelta a esta expresión y decir, ¿cuándo sí procede el amparo? El amparo procede cuando hay un procedimiento irregular, ¿no? Interpretación a contrario sensu, ¿no? ¿Cuándo un procedimiento es irregular? ¿Cuándo un procedimiento es irregular? ¿Dijeron por ahí algo? Claro, lo que todos sabemos, la respuesta correcta además, es cuando vulnera el debido proceso. Pero la gran pregunta es ¿cuándo finalmente se transgrede el debido proceso, ¿no? Y abrir esa caja de Pandora nos va a llevar a una discusión justamente sustantiva sobre el problema del amparo contra los funciones judiciales. Un poco más ahí. Hay además una... Bueno, sigue por favor. Hay además una problemática que se suma a la que les he mencionado cuando vemos qué es lo que dice la Constitución, ¿no? No, antes, por favor. Acá abajo dice artículo 141 y 182 de la Constitución, ¿no? Estos artículos se refieren a la posibilidad de cuestionar judicialmente las resoluciones finales del jurado de sus elecciones, y antes, bueno, del CNM, ahora es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que dice la Constitución con respecto de la posibilidad de cuestionar las decisiones en última instancia y último grado de la Junta Nacional de Justicia y del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Se puede o no se puede imputar judicialmente? Imaginamos, los jurados nacionales de elecciones en materia electoral se pronuncian en último grado. ¿Eso se puede judicializar o no? ¿No se puede? ¿Por qué no? Porque la Constitución dice que no se puede judicializar. Ni eso, ni decíamos lo que antes era el CNM y ahora es la JNJ, la Junta Nacional de Justicia. Sus resoluciones en última instancia o grado no se pueden impugnar judicialmente. Lo que se debería deducir es que, de la misma forma, no se debería poder cuestionar a través del amparo. ¿O sí se puede? ¿O no se puede? ¿O sí se puede? Claro, lo que dice textualmente es que no se podría. No se puede impugnar judicialmente, y la impugnación judicial, ¿cómo empieza una demanda de amparo? ¿Dónde empieza? Ante el juez de primer grado, que puede ser un juez constitucional, o un juez civil, o un juez mixto, ¿de acuerdo? Inicialmente es un juez ordinario, que asume una función constitucional para el caso concreto. Pero, como les había mencionado hace un momento, todos partimos de la idea de que ningún funcionario, ninguna autoridad está exenta del mandato de la Constitución. Entonces, ¿cómo haríamos para al mismo tiempo afirmar esto último que les digo, que no hay funcionario que pueda mantenerse al margen de los derechos fundamentales, y por otra parte, de que es inimpugnable una decisión final del JNJ, de la Junta Nacional de Justicia, perdón, y del JNE, el Jurado Nacional de Elecciones? Claro, hay un problema ahí. Y como veremos un poco más adelante, lo que el Tribunal Constitucional ha considerado es que sí cabe la posibilidad de cuestionar a través del amparo, pese a que la Constitución textualmente diga algo en sentido diferente, cabe llevar al amparo a la Junta Nacional de Justicia y al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? No solamente porque no hay zonas exentas de control, que es algo que ya se ha repetido varias veces, sino porque ellos también hacen a veces de jueces. El Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, cuando actúan como órganos de última instancia, son como jueces. Y por tanto, si cabe la posibilidad de ir al amparo contra la resolución judicial, cabe también la posibilidad de cuestionar sus resoluciones en última instancia jurado. Siguiente, por favor. Además de la Constitución, tenemos lo que dice el Código Procesal Constitucional, ¿no? El artículo 4 precisamente se refiere a este asunto, ¿no? Y lo regula más o menos de la siguiente forma, ¿no? El texto sigue, dice: el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. ¿Cuándo una resolución judicial es firme? Cuando está consentida o cuando es ejecutoriada. No hay una instancia adicional en la que se puede impugnar esa decisión. Ahora, una decisión que es consentida puede ser llevada al amparo realmente. Si una persona tiene la posibilidad de impugnar y no lo hace, ¿qué está haciendo?
está aceptando el resultado. Por tanto, si lo acepta, inicialmente no debería ir al amparo. Por tanto, generalmente cuando hablamos de resolución judicial firme, nos referimos a aquella que ha sido impugnada y que ha sido ejecutoriada, no hay una instancia adicional a la que pueda acudirse, ¿no? Se ha agotado la instancia. Dice, con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, ¿no? Nos acercamos en este caso a esta idea que habíamos visto antes de cuando un procedimiento podría ser considerado irregular, ¿no? Sería irregular seguramente el procedimiento, el proceso que contravenga la tutela procesal efectiva, que la agravie manifiestamente, ¿no? Y acá viene, digamos, algo que vamos a desarrollar en un momento más, ¿no? Viene un detalle, un desarrollo de cuál sería el contenido de la tutela procesal efectiva y, como vamos a ver después, de lo que puede llamarse también debido proceso, ¿no? Y lo dice de la siguiente manera, dice que comprende administrativamente el acceso a la justicia y el debido proceso. Digo, dice que es improcedente cuando la gravedad la somos en discusión. Sí, por favor. Vamos a ver luego que en lo que seguía el artículo 4 hay un listado taxativo de todos aquellos derechos, de todas aquellas manifestaciones que podrían considerarse como parte del debido proceso. Siguiente, por favor. Ya les he preguntado hace un momento cuando un procedimiento, un proceso, sería considerado irregular, y lo que hemos consensuado seguramente es que es uno que no respeta el derecho al debido proceso. Y les comentaba de que el debido proceso justamente es una caja de Pandora, ¿no? La abrimos y salen todos los demonios. Vamos a abrir la caja con cuidado y vamos a conversar sobre estos demonios que aparecen. La primera problemática se plantea con el artículo 139 de la Constitución, que en su inciso 3 hace referencia expresa al debido proceso, ¿no? Pero lo hace en los siguientes términos. Dice, son principios y derechos de la función jurisdiccional, dice, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Seguramente hoy día todos entendemos más o menos que hay una diferencia, porque lo hemos escuchado, porque lo hemos leído, entre el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Efectiva, suele decir, ¿no? Estas expresiones responden en realidad, nos llevan en realidad a dar un paso hacia atrás para poder entenderlo correctamente, ¿no? Hay dos tradiciones reconocibles vinculadas al debido proceso, ¿no? Una primera tradición que tiene que ver con la expresión debido proceso, que como ustedes seguramente saben es una traducción de la expresión inglesa due process of law, ¿no? Que se usa en Estados Unidos, seguramente se usó en alguna vez en alguna película. El due process of law se puede traducir como debido proceso legal. Es una cláusula de la Constitución de Estados Unidos, con sus enmiendas, ¿no? Pero esta expresión se remonta hacia 1215, cuando en Inglaterra, en la Carta Magna, se regula la posibilidad de que las personas no sean juzgadas, procesadas de manera arbitraria. Y en ese momento se dice que toda persona debe ser juzgada por un law by the land, ley de la tierra. No por la ley divina, no por la ley del rey, no por su legislación, no por su proceso, sino por la ley de la tierra y entre pares. Son los mismos ciudadanos quienes deberían poder juzgar a las personas y no esta justicia arbitraria del rey como siguió ocurriendo en el resto de Europa. Y cuando se quiere enunciar qué es aquello que legítimamente se puede hacer en el marco de un proceso, se hace un listado inicialmente amplio de garantías, ¿no? Que se refieren básicamente a la propiedad, a la integridad física, a la vida, cosas como esas, cosas muy básicas y liberales además, que en ese contexto se explicaban bien. Y esta idea es trasladada a Estados Unidos. En Estados Unidos la idea de un proceso flow o debido proceso legal tiene que ver básicamente con esas cosas, ¿no? Siempre hablan de Estados Unidos como el país de las libertades, ¿no? Y por tanto su mirada de bioproceso tiene que ver con las libertades también. Propiedad, integridad física, libertad corporal, vida, pero seguramente ustedes también saben esa parte, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, ¿cuántas veces ha sido cambiada? ¿Cuántas constituciones ha tenido Estados Unidos? Una sola, ¿no? Claro, uno diga que bacán, ¿no? Tener una sola constitución. Eso tiene una trampa, tiene un trucazo. El truco es que Estados Unidos ha incorporado varias enmiendas
Cuando crea esa constitución, la crean sin derechos fundamentales, solamente crean la parte orgánica, la parte que tiene que ver con la estructura del Estado. Y luego van agregando enmiendas. Como también es evidente, cuando uno regula y pone enmiendas, seguramente va pasando el tiempo y quiere incorporar nuevos contenidos. Estados Unidos no lo ha hecho ya, no ha cambiado esa constitución vieja. ¿Qué ha hecho? La Corte Suprema ha interpretado de manera abierta y flexible cada disposición con la finalidad de poder actualizar los contenidos que ella dispone, que ella contiene, ¿no? Y entre esas cosas que ha actualizado está la cláusula justamente del debido proceso legal, que aparece en dos momentos además en las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho? Ha incorporado dentro de la cláusula del debido proceso legal algunas cosas que se le parecían a lo que estaba regulando. Lo voy a decir de otra forma. En Estados Unidos no hay un principio como el de prohibición de arbitrariedad. O sea, el Estado inicialmente podía hacer muchas cosas contra el ciudadano. ¿Y qué han hecho? Han dicho de que en general cualquier acto arbitrario por parte del Estado contra el ciudadano debe ser amparado por la cláusula del debido proceso legal. El debido proceso legal no solamente se refiere al procedimiento judicial, sino se refiere también a la posibilidad de impedir que la autoridad actúe de manera arbitraria. Siempre tiene que seguir eso, la legalidad, la corrección vinculada con las razones que ofrecen, por ejemplo, ¿no? Entonces, el debido proceso en Estados Unidos es un debido proceso sustantivo, no un debido proceso formal. No se refiere solamente a la tramitación que hay que seguir en el ámbito judicial, sino también se refiere en general a la interdicción de la arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Esta es la tradición, decíamos, de la rama inglesa o anglosajona, ¿no? Y hay otra rama que es la que hemos recibido de manera más directa, que es la rama europea y vamos a decir española por la nomenclatura que vamos a usar, ¿no? Desde las Cortes de Cádiz e incluso antes de las Cortes de Cádiz, las Cortes de Aragón, en España ha habido siempre el interés de regular de manera taxativa cuestiones vinculadas con el debido proceso. ¿Y cómo lo han hecho? Haciendo una sábana donde aparecían diferentes enunciados en los que se establecía qué es aquello que debería ser parte del debido proceso. Entonces, hay una mirada básicamente regulativa de lo que es el debido proceso, ¿no? Y muy precisa, muy detallada. ¿Cómo se llama el debido proceso en España? Con ustedes, que son eminentes procesalistas, cojan uno de sus libros de su biblioteca, cojan un libro en española. ¿Cómo le llaman el debido proceso en España? ¿Se llama debido proceso? Se llama tutela judicial efectiva, ¿no? Ustedes ven los libros de grandes procesalistas, ven un poco lo que dice. Se usa esta nomenclatura porque es la misma nomenclatura que se usa hoy día en la Constitución española, la de 1978. Nosotros, digamos, un poco recibiendo esa herencia, en varios momentos también hemos usado el mismo nombre, ¿no? De tutela judicial efectiva. Entonces, cuando el constituyente del 93, ya del 99, el 93, quiere redactar la Constitución, se encuentra de que hay dos tradiciones, ¿no? La tradición formalista, detallada, a la española, y la tradición a la anglosajona, que se refiere al debido proceso legal. Y queda la duda, ¿no? Imagino que algo así debe haber ocurrido, ¿no? A ver, ¿qué ponemos? ¿Debido proceso o tutela judicial efectiva? ¿No se pusieron de acuerdo? ¿Y qué tal si ponemos las dos cosas? Buena idea, y lo pusieron. Entonces lo que tenemos es, dice, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que en realidad deberían aludir más o menos a lo mismo, al menos que signifique algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Significa algo? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué tradición pensamos en el Perú? ¿La tradición del debido proceso formal o la tradición del debido proceso sustantivo? ¿O ninguna? ¿O las dos? Ninguna. Ninguna. Ninguna, profesor. ¿Por qué ninguna? Porque, bueno, el tema de la Constitución surge realmente a partir del 79, porque antes las constituciones, las 10 constituciones anteriores, eran saludos a la bandera, Sí. eran situaciones De políticas. acuerdo. A partir del 79, la Constitución se vuelve jurídica y política. Pero vemos que en el desarrollo de la historia del derecho en el Perú, siempre lo positivizado está vulnerado por la política. Tal es así que usted, que de alguna manera ha prestado servicio o presta servicio, ha
Tribunal Constitucional, la interpretación que han dado de lo fáctico es totalmente, creo yo, un abuso de el magisterio que tiene el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? En una parte de la Constitución, en el proceso constitucional, aparece eso. De contrabando. Claro. La pregunta era sencilla. De repente, si me invitan otro día, podemos hablar del caso que usted menciona. Pero la pregunta del día de hoy, Doctor, pero no nos vamos a acabar jamás. El conflicto nos provoca que, Sí. que aprovechemos su conocimiento porque usted es constitucionalista. Por eso yo no le niego la posibilidad de conversar sobre el tema. Lo que digo es que nos vamos a acabar la clase en otro tema que no es el de hoy día. Yo estoy encantado de poder participar en un evento que pueda ser y discutimos a fondo el tema. Pero por eso le decía que me parece que no. De acuerdo. Entonces, lo que su compañero dice en el fondo es lo siguiente. Claro, la Constitución está ahí, dice esto, pero seguramente no vale ni uno ni otro porque ninguno se cumple. Y seguramente puede ocurrir eso, ¿no? Seguramente conocemos casos en los que se ha afectado el debido proceso efectivo y formal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué se diferencia el debido Acá proceso? está. Justamente. Gracias por la pregunta. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Como hemos tenido dos expresiones, ha habido la necesidad de darle contenido. De diferentes autores han tratado de armar un poco, darle un contenido diferenciado a cada una de las expresiones, ¿no? Y finalmente lo que ha terminado imponiéndose, esto aparece en muchas jurisprudencias del tribunal y luego es recogido también por lo que dice el Código Procesal Constitucional, es básicamente eso, ¿no? Lo que aparece es, inicialmente todos conocemos la expresión de debido proceso, y dentro del debido proceso metemos todos los derechos procesales, ¿de acuerdo? Pero, como hay otra expresión que toda la justicia efectiva, se ha distinguido, ¿no? Y lo que se dice es lo siguiente: los derechos constitucionales procesales vinculados o en el marco de un proceso judicial son los derechos del debido proceso. Pero antes del proceso judicial y luego del proceso judicial, lo que aparecen son derechos vinculados con la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces tenemos ese dibujo, ¿no? Tenemos el proceso judicial que aparece en color azul, donde lo que opera ahí, desde que se presenta la demanda hasta que se emite la sentencia, son los derechos del debido proceso. Y el derecho que está antes, que es acceder a la justicia, y el derecho que viene después, que tiene que ver con la ejecución o cumplimiento de las sentencias judiciales, son los dos derechos vinculados con la tutela judicial efectiva. Para algunos autores esto no parece, pero sí eso, para otros es al revés. Lo cierto es que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, como lo he mencionado hace un momento más, dice que la tutela procesal efectiva incluye el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Todo eso es la tutela procesal efectiva. Entonces, si tuviéramos que explicar hoy día cuáles son los nombres correctos, la forma correcta de hacer referencia a lo que en todas partes del mundo se llama debido proceso, en nuestro caso, ¿qué sería? Tutela procesal efectiva, ¿de acuerdo? Ahora bien, le voy a proponer, para evitar una discusión fútil, una discusión inconducente, que en general nos refiramos siempre al debido proceso, que es lo que todos entendemos como tutela procesal efectiva, ¿de acuerdo? Pero me veo la obligación de hacer esta primera precisión, ¿de acuerdo? Sí, por favor. Algo más. No les había dicho al inicio, pero tengo el interés de que la clase sea participativa, ¿no? Así que si tienen alguna pregunta como las que han hecho sus compañeros para aportar o para hacer alguna cuestión para tener alguna cuestión que tengan como duda, también si la hacen, ¿no? Yo diría que quisiera que participen todos activamente, pero lo cierto es que las horas que tenemos para esta clase pueden quedar un poco cortas. Así que participen con libertad, pero les diría que traten de no extenderse demasiado en sus preguntas o intervenciones, porque si no, nos quedamos hasta las 11. El otro contenido importante tiene que ver ya no con el debido proceso, sino con algo que es lo que se suele invocar cuando se cuestiona una resolución judicial, que es la motivación. El artículo 139, inciso 5, justamente habla del derecho a la motivación, dice, escrita, que la resolución judicial es convención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se basa. Entonces, tenemos además reconocido a nivel constitucional como un derecho aparte del debido proceso, el derecho a la debida motivación o justificación de las decisiones judiciales. Seguramente todos sabemos que el derecho a la motivación, para la mayoría de autores, forma parte, está incluido dentro del debido proceso, ¿no? Pero acá hay un tratamiento peculiar que se justifica de repente en la medida de que aparece cuál es el contenido del derecho a la motivación, ¿no? Vamos a ver más adelante que tiene que ver justamente con una premisa o contenido normativo
y como una premisa o contenido de carácter fáctico, como aparece justamente en esa descripción. Siguiente, por favor. Ya dijimos que inicialmente hemos reconocido de alguna manera en la Constitución dos tradiciones, pero que en la práctica eso se ha ido desdibujando. Y hemos dado tanto a la tutela judicial o procesal como al debido proceso un tratamiento uniforme, único, y los hemos puesto más preparados de tutela procesal efectiva. Hemos hablado también de que las tradiciones en realidad corresponden a diferentes miradas del proceso. Una que tiene que ver con lo sustantivo, con la arbitrariedad, otra que tiene que ver más bien con lo formal, con la tramitología, con los pasos a seguir dentro de un proceso. La pregunta es, entonces, dicho todo esto ya, ¿cuándo estamos, de nuevo, ante una afectación al debido proceso? ¿Cuándo podemos decir que una resolución judicial es justa, es debida? ¿Qué dirían ustedes? Hemos hablado ya bastante del debido proceso, no tanto como seguramente podríamos hacer una clase solamente del tema, pero con lo que tenemos ya podemos de repente decir algo más, opinar sobre cuándo uno podría recurrir en amparo para cuestionar una decisión judicial. ¿O aún estamos verdes? ¿Todavía no? Una pregunta importante acá tiene que ver con la distinción entre debido proceso formal y sustantivo. Seguramente es más fácil consensuar de que cuando hay un problema formal del debido proceso, un problema de notificación que afecta el derecho a la defensa, un problema de motivación, un problema de juicio parcial, pues natural que por una parte del debido proceso formal uno debería poder ir al amparo y discutir, ¿de acuerdo? Pero el debido proceso sustantivo es algo más complicado. ¿Cuándo una decisión podríamos decir que afecta al debido proceso sustantivo? Claro, cuando el derecho vulnerado no es un derecho procesal, como he dicho, como defensa, motivación o juicio natural, sino el derecho afectado por la resolución judicial es un derecho sustantivo, como propiedad, nombre, libertad, familia. La pregunta es, si una decisión afecta un derecho no formal, no procesal, sino sustantivo, ¿uno puede discutir esto en el amparo? Ustedes que presentan amparo esto por las puras, ¿se puede realmente discutir eso? Imagínense cualquier decisión judicial y consideremos que nos agrave. Judicial ordinaria. Una decisión judicial que establece un embargo, que dice que la paternidad le corresponde a tal persona y no a tal otra, que dice que la propiedad de una disputa entre dos personas le corresponde a una señora y no al señor, que una persona ha sido correctamente despedida. En todos estos ejemplos se afectan diversos derechos. Derecho de propiedad, derecho de filiación, de paternidad de los padres para con los hijos, derechos al trabajo, y así. La pregunta es, ¿son derechos sustantivos? Obviamente. Yo puedo decirle que como la sentencia ha afectado mi derecho sustantivo, puedo ir al amparo, puedo discutir eso que se ha discutido de la vía civil, laboral, de familia, o no puedo. O sí puedo. O no puedo. Claro, hay un problema ahí. Lo otro es, incluso más, cuando se habla de debido proceso sustantivo, no solamente se hace referencia a lo que su compañera decía bien, a la afectación de derechos fundamentales, sustantivos, sino formales, no procesales, sino también a la posibilidad de cuestionar lo que les decía hace un momento, la arbitrariedad por parte del juzgador. Imaginemos de que, no sé, hay una pareja de esposos, generalmente pongo el ejemplo del público, pero no los conozco lamentablemente, así que no voy a poder hacer el público. Hay una pareja, se divorcia, la señora le manda al señor por infidelidad, el señor es un conocido profesor de la facultad, y le impone una reparación, una indemnización por esta separación, o sea, es como causal, ¿no? De $10 millones a favor de la señora.
¿Qué creen ustedes? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Es arbitrario? ¿Es arbitrario? ¿Cómo? Eso no implicaría el abuso de... El abuso de derecho. Ya, pero ¿se puede discutir en el amparo? Tiene que ser, digamos, proporcional. Claro, todos sabemos. Directamente proporcional al ingreso que tiene. Claro, está mal. Es injusto. Pero una pregunta diferente es si se puede llevar esa injusticia, esa arbitrariedad al amparo. ¿Se puede llevar o no? Ahí será la discusión. ¿Cómo? Claro, imaginemos que se llega a la última instancia y se confirma. ¿Cómo? ¿El test? ¿Cuál test de proporcionalidad dice? Claro. A ver, todos sabemos de que la ley puede ser aplicada por un juez de manera bien o mal, ¿de acuerdo? Todos esperamos que sea aplicada bien, pero muchas veces, más de la que quisiéramos, es mal aplicada. Es mal aplicada en primer grado, en segundo grado, y lamentablemente es también mal aplicada en casación. ¿De acuerdo? Hay un montón de canciones que ustedes han visto que son contradictorias o que están mal hechas, y es así, no voy a insistir en el tema que es conocido. Entonces, eso inicialmente que está mal debería poder ser revertido, todos quisiéramos eso. Pero la pregunta que se abre acá es una mala decisión, porque es mala, puede ser objeto de revisión por parte del juez constitucional. En las dos cosas que he dicho, tanto en la posibilidad de entender el debido proceso sustantivo, como aplicación de derechos fundamentales de fondos sustantivos, propiedad, paternidad o derechos laborales, cuando yo quiero volver a discutir el tema, estoy haciendo que la justicia constitucional sea una cuarta instancia de lo que ya se discutió en la vía ordinaria. Voy a seguir la discusión en una vía que no corresponde. Y cuando pongo este ejemplo, seguramente todos estamos de acuerdo en que una sentencia injusta, una sentencia mal dada, una sentencia jurídica, es una mala sentencia. Es una sentencia mal motivada inclusive. Y con motivación yo podría querer llevarla al amparo. Pero la pregunta es, ¿realmente después del amparo puede volver a discutir temas de monto excesivo? Si una sentencia es mala, el juez constitucional puede volver a discutirla. Ya, la pregunta es compleja y la respuesta que el tribunal ha dado tiene una tendencia, pero también es compleja y es variada, no es uniforme. Porque el tema es difícil, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ver seguidamente esta tarde, justamente avanzar un poco más en esta delimitación de lo que se puede discutir y lo que no se puede discutir, y antes de lo que podría proceder o no proceder a través del amparo contra la decisión judicial. Siguiente. Lo que he dicho hasta ahora es básicamente el marco normativo y teórico de la cuestión. Lo que les voy a comentar ahora tiene que ver con la respuesta que el Tribunal Constitucional Peruano ha ido dando a la materia. Entonces, voy a hacer una recapitulación de lo que ya hemos conversado. Tenemos el artículo 202 que nos dice que cabe el amparo contra la resolución, perdón, no cabe contra la resolución regular y por tanto cabe cuando la resolución se ha emitido en un procedimiento irregular, que hemos dicho que esto tiene que ver con el debido proceso. El 139 se refiere al debido proceso, ¿no? A la tutela procesal efectiva, igual que el artículo 4, que nos dice que la resolución debe ser firme y además que hay un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. Les decía hace un momento que cuando el código se refiere a la tutela procesal efectiva, hace un listado amplísimo. ¿Ahí tiene su código por acá? Sí. El artículo 4, por favor. Ah, ya veo. Claro, lo que les decía, y creo que no está más adelante, mejor lo adelanto acá, dice que forma parte de este derecho de buen iniciativo, dice así: el libre acceso al órgano jurisdiccional, aprobar, de defensa, contradictoria, igualdad sustancial, no ser desviado a la función predeterminada, someter a procedimiento tal, obtención de la función penal de derecho, cerrar el servicio impugnatorios regulados, posibilidad de revivir el verdad. Es un listado amplio, taxativo, de aquellas cosas que podrían formar parte de la tutela procesal efectiva, ¿no? Y por tanto, inicialmente, desde esa perspectiva, se inclinaría más hacia la admisión del debido proceso formal y no tanto hacia el debido proceso sustantivo, porque en el artículo 4 solamente se enumeran artículos vinculados con el debido proceso formal
procesal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, inicialmente decíamos que el artículo 4 limitaría la concepción de que los derechos sustantivos, el debido proceso formal, puede ser tutelado a través del amparo. No obstante ello, el tribunal en mucha jurisprudencia ha admitido, y hace mucho tiempo además, de manera clara, de que sí se puede tutelar el debido proceso sustantivo. Es decir, que el tribunal tiene competencia para dos cosas: para tutelar los derechos del debido proceso formal, los derechos procesales constitucionales, o constitucionales procesales, hemos dicho, y los derechos sustantivos, los derechos procesales, como los que les he mencionado: vida, libertad de tránsito, propiedad, todos los derechos que aparecen en la Constitución. Ahora bien, esto obviamente genera un riesgo, que les he mencionado hace un momento, ¿no? Si el tribunal se siente con competencia, y los jueces constitucionales tienen como competencia para discutir sobre derechos sustantivos que hayan sido afectados según el proceso ordinario, se vuelve a abrir el proceso y seguramente se podrá volver a discutir los temas de fondo, ¿no? Y como ustedes saben, eso no ocurre y no debería ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el tribunal para poder acotar esa posibilidad? O sea, reconociendo que es posible tutelar derechos fundamentales, procesales y sustantivos, limitar esa posibilidad para que no sea una cosa excesiva, arbitraria, inmanejable, ¿no? Siguiente, por favor. El tribunal ha usado diferentes, vamos a decir, fórmulas, diferentes metodologías para tratar de frenar ese exceso, ¿no? Esa posibilidad de exceso, que alguna vez ha ocurrido, ¿no? Eso ha ocurrido, hay que decirlo claramente, ¿no? De todo grado, además. Una primera fórmula que se ha utilizado es la denominada fórmula de la cuarta instancia. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que el tribunal, y en general cualquier juez constitucional, cualquier juez de amparo, no debería poder conocer un amparo contra la resolución judicial si lo que pide el amparista es que el tribunal haga de cuarta instancia. Es decir, que pide un reexamen sobre lo que ya se discutió en la vía ordinaria. Es obvio, ¿no? Si yo he discutido algo en la vía ordinaria y ha sido el tema agotado, yo no debería ir al amparo para volver a discutir lo mismo, ¿de acuerdo? No puede ser de cuarta instancia, ¿sí? Ahora, ¿esto soluciona el problema o no? Suena bien, ¿no? Suena bien que el tribunal no vuelva a discutir lo que ya discutió en la vía ordinaria. Y por lo tanto, todos los casos en los que se proponga esto sean declarados improcedentes. ¿Suena bien o no suena bien? Sí. ¿O no? Creo que es primero, ¿no? Bueno, para los que siguen despiertos ahora. Suena bien, pero no nos soluciona el problema. Porque todavía no sabemos cuáles son aquellos benditos casos en los cuales el tribunal actuaría como cuarta instancia. ¿Cuáles son? No sabemos. El tribunal no dice nada sobre eso. Y por tanto es una buena primera intención, pero no nos ayuda a delimitar con precisión el problema de fondo, ¿de acuerdo? Luego ha utilizado una fórmula que es un poco más ordenada, que se refiere, lo que dice acá es el listado taxativo de materias excluidas, ¿no? Dice, este caso es un amparo contra la resolución judicial civil. Y en estos casos no se puede discutir de nuevo sobre, y dice A, B, C, D. No se puede volver a valorar la prueba, no se puede calificar los hechos, no se puede, cosas como esas, ¿no? Claro, eso ayuda un poco más, porque dice qué es lo que no procedería nunca. Pero nos sigue sin decir cuál es el criterio para hacer esa lista. Nos sigue sin decir qué es aquello que sí puede conocerse y qué es aquello que no puede conocerse, ¿no? Simplemente ha cogido algunos temas de manera expresa y los excluido, ¿no? Luego tenemos una fórmula más, que es la fórmula Heck. La fórmula Heck, que la enunció un juez alemán que se pillaba Heck, dice que el tribunal sí puede discutir, ya en afirmativo, no en negativo como pasaba antes, en positivo, sí puede discutir cuando haya un derecho fundamental que haya sido directamente invocado. Yo no puedo plantear una demanda así, discutiendo, habiendo la discusión que ha habido antes, sino lo que tengo que hacer es decir específicamente cuál es el derecho que ha sido afectado. ¿Ayuda o no ayuda a este criterio? ¿Sí o no? Y dice que sí. O sea, ahí está todo. Y todas.
Ya. Claro, de nuevo, siempre es un poquito más que lo que estaba antes, ¿no? Porque claro, tengo más clara cuál es la discusión que estoy proponiendo en el juez. Pero decía en su momento, yo en realidad puedo invocar cualquier derecho fundamental, porque una resolución judicial siempre termina de manera más o menos directa impactando, afectando, vulnerando algún derecho fundamental. Y por tanto, con esa excusa, yo podría tocar cualquier derecho fundamental que esté involucrado en el caso, llevarlo ante el juez de amparo y reabrir la discusión, ¿no? Ayuda un poquito más, pero todavía no permite esclarecer cuando el tribunal o un juez de amparo podría declarar procedente o no una demanda. Siguiente, por favor. Y luego tenemos la famosa, la popular, para el tribunal y no para los demás, fórmula de Schneider. La fórmula de Schneider ha sido usada varias veces, pero no tenía tanta discusión lamentablemente, ¿no? Dice más o menos lo siguiente. Cuando yo voy al juez de amparo a cuestionar una solución judicial, yo puedo invocar un derecho fundamental, es cierto, pero no puedo alegar el derecho fundamental así en el aire, sino lo que tengo que hacer es proponer básicamente tres tipos de discusión, que son déficits y fundamentales, que es lo que se puede discutir, lo único que se puede discutir en el amparo. Hay un primer déficit, o vicio también se dice, que tiene que ver con que el juez no ha echado mano de un derecho fundamental que era relevante para el caso. O sea, el caso planteaba tener en cuenta un derecho fundamental, el juez ordinario no lo tuvo en cuenta, lo obvió. Es el déficit de relevancia constitucional y fundamental. El segundo déficit tiene que ver con que el juez sí tomó en cuenta el derecho fundamental que proponía el caso que estaba conociendo, pero le dio un contenido inexacto, un contenido equívoco, un contenido que que se cedía el contenido, no respetaba el contenido protegido por el derecho fundamental, o porque le dio un contenido muy disminuido, muy corto, muy pequeño, ¿no? Entonces, tanto por exceso como por defecto, puede ocurrir que el juez constitucional, perdón, el juez civil o el juez ordinario puede terminar afectando un derecho fundamental. Y esto puede ser llevado a otro juez de amparo y ser conocido por ahí, ¿no? Y luego tenemos un tercer vicio, déficit, que es el déficit de ponderación. Cuando un juez ordinario, por ejemplo un juez penal, en un caso de prisión preventiva o en un caso de delito del honor contra la libertad de expresión, hace una ponderación de los bienes, puede ocurrir que la ponderación de derechos la haga mal. Entonces, esta tercera posibilidad nos dice de que en caso de que el juez ordinario haga una mala ponderación de derechos fundamentales, esta puede ser llevada al amparo. Recapitulando, el juez de amparo, ¿qué protege? Derechos fundamentales, ¿de acuerdo? No protege la legislación civil, la legislación penal, la legislación laboral, la legislación ordinaria. Su deber es discutir, resolver sobre derechos fundamentales. Pero lo que dice la fórmula Schneider, es, avanzando sobre la fórmula G, es que no solamente basta con alegar el derecho, sino lo que puede corregir el juez de amparo son básicamente tres cuestiones, ¿no? Que no se haya tomado en cuenta el derecho, que se le haya dado un mal contenido del derecho que sí se ha tomado en cuenta, o que hay un problema de ponderación, se ha hecho una mala ponderación. Pese a que hasta este punto pudiera parecer de que esta fórmula está mejor que las anteriores, el tribunal, en un caso como Yamoja y otros anteriores, ha enunciado eso que dice Canon. Dice, Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales. Seguramente varios de ustedes, si se dedican al tema, deben haber citado este canon, ¿no? Que el tribunal en muchas sentencias y autos lo menciona como una cláusula de estilo, ¿no? Este canon plantea tres susceptables, ¿no? Uno primero es de razonabilidad, siguiente por favor. Uno segundo es de coherencia y uno tercero es de insuficiencia, ¿no? Y tiene que ver básicamente con aquellas cosas que el juez de amparo podría ingresar a conocer para resolver una sentencia de fondo, ¿no? Lo anterior, por favor. El de razonabilidad dice que el proceso judicial sea relevante para determinar si es que la resolución judicial afecta el derecho que se invoca. Coherencia dice si el acto recibo está vinculado con el proceso judicial impugnado. Y insuficiencia se refiere a si hay una afectación intensa, entonces más intensa debe ser la labor del juez constitucional
para conocer el caso, ¿no? Ingresa un poco más a conocer de la justicia ordinaria. Ahora la pregunta es, ¿este canon para analizar la constitucionalidad de las resoluciones judiciales sirve o no sirve para decidir si es que la demanda de amparo debe proceder? El canon tiene tres exámenes, ¿no? Que plantea más o menos qué es aquello que se discute y si es tan intenso para que el juez constitucional ingrese muy al fondo o solamente a la superficie del proceso judicial ordinario. Esta tranca, además, cuando uno lee la jurisprudencia, no es tan clara. Y les aseguro que el tribunal debe haber usado esta metodología una o dos veces, ¿no? Una de esas veces es el caso Yamoja, precisamente. Es un caso en el que el tribunal se mete dentro del caso Yamoja para poder decir un poco más de lo que seguramente he dicho en otros casos, ¿no? Siguiente, por favor. Y como se va la hora, lo que les voy a decir, no, todavía falta una hora, pero hay bastante que ir avanzando. Lo que les voy a decir es que, en realidad, este caso tiene una trampa. Y la trampa es que ese caso presupone la procedencia del amparo contra el juez judicial. Mejor dicho, quien aplica el canon no está discutiendo en realidad si la demanda de amparo contra sentencia procede o no procede. En realidad, parte de la idea de que ya procede la demanda de amparo. Y lo que está haciendo es ver qué tanto se va a meter en el proceso ordinario para poder sacar una sentencia. No es un canon que nos ayude a mirar la procedencia del amparo contra la resolución judicial. Es un canon de intensidad. Es un test de intensidad. Les permite saber qué tanto debe incluirse, el juez de amparo, el tribunal, en un caso que ya está conociendo o no. Y por ejemplo, el caso Yamoja. Seguramente varios de ustedes recordarán, sobre todo quienes son de mi promo y más, cómo es el caso, ¿no? Porque quienes son más jóvenes seguramente no lo han visto ni en televisión, ¿no? Los demás se han visto un poco más, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo es el caso Yamoja? ¿Quién puede alzar la mano? Sí, ese es. Doctor. Es el caso donde la madre que es contadora tiene propiedades importantes y la chica, en complicidad con su enamorado y un amigo, la asesina. No, ese caso es Pepper. Ese caso es Pepper, ese. Yamoja es otro caso. Vamos a ver después del caso Pepper. El que usted dice es un caso importantísimo también para estos efectos. Claro. No es que no fue un asesinato este caso. O sea, mejor dicho, no fue un asesinato premeditado. No es este caso. ¿Alguien más se acuerda de la caso Yamoja? Mayor cantidad. Claro, a ver, es un parricidio, ¿no? Una madre que mató a su hija, creo que le da como... Es la hija que mata a la madre de varias puñaladas, son como 20 puñaladas, creo, ¿no? Hay una discusión que se llevaba muy mal, seguirse discutiendo, jaloneándose a la cocina. La madre apaga la luz de casualidad, ¿no? Golpea, y con un objeto creo que empieza a golpear a la hija coge un cuchillo que tenía por ahí atrás y le comienza a responder con luz apagada, ¿no? Sin ver. Entonces hace un montón de cuchilladas y una de ellas es la fulminante, es la que le caga en el pecho y le termina matando, ¿no? Entonces la escena es espeluznante, ¿no? La chica es condenada por parricidio. La pregunta es, que se lleva al tribunal además, es si esta condena estuvo bien puesta, ¿no? Y hay un problemón, porque lo que dice la judicatura penal en ese momento es que claramente hay una proporción. Hay una joven, una mujer, que asesta, la hija, que asesta 30 puñaladas a su madre, y parece que solo ese dato fáctico numérico ya se puede corregir de que hay una persona que es realmente responsable del parricidio por la muerte de la señora. ¿Es así de fácil? No. Ustedes que tienen maestrías y doctorados en Derecho Penal. En serio, ¿por qué no está fácil? La intencionalidad.
Claro, son dos cuestiones, ¿no? Una primera que tiene que ver con lo que dice el compañero, ¿no? Para que haya parecido, tiene que haber dolo. En el caso de Yamoja hay dolo, y al tribunal puede decir si hay dolo o no hay dolo. Claro, lo que el tribunal dice, esta parte no está bien analizada. Hay un problema de motivación. Pero la parte más complicada, en la que el tribunal tiene que meterse un poco más, tiene que ver con la valoración de las pruebas. Y la prueba era básicamente las puñaladas. Ya, ¿el juez constitucional puede valorar las puñaladas? Ya, en este caso hizo algo parecido a ello. No lo puede hacer. Vamos a ver más adelante de que pese a que no lo puede hacer, hay varias ocasiones en las que pareciera que ha hecho eso. En este caso lo que dice es, hay un problema de motivación que tiene que ver con la valoración de la prueba, pero que tiene sobre todo que no ha justificado bien por qué de las puñaladas se puede asumir de frente sin escuchar a la contraparte, en el derecho a la defensa, que se colige, perdón, que hay un parecido. ¿Por qué? Porque varias de las puñaladas son superficiales, porque se había contado, ella coge el cuchillo y empieza a golpear como puede, ¿no? Y a cada uno de esos heridas fue contabilizada como una puñalada. Y seguramente la mayoría de las puñaladas no eran mortales. Una de ellas, no seguramente, fue la que terminó matando a la madre, ¿no? Pero seguramente eso podría ilustrar de mejor manera cuál es el grado de responsabilidad de Liliana Yamoja, independientemente de que sea responsable, ¿no? Sino el grado de responsabilidad. El tribunal, en este caso, dice fundada la demanda y ordena que el juez penal puede emitir una nueva constitución. Pero como se había mencionado, claro, en este caso que es complejo, el tribunal decía aplicar este canon para ingresar a conocer un poco el contenido sustantivo del proceso penal y decide un poco incluirse en la valoración de las pruebas, ¿no? Consideraba que era insuficiente. Siguiente, por favor. Ahora viene, nos acercamos en la última hora a la parte más interesante, en la que por fin, después de estado pregunta, qué se puede conocer y qué no se puede conocer, vamos a empezar a presentar el humo, ¿no? Entonces ya hemos dicho, hasta el cansancio, de que hay esta idea de que debería proceder el amparo frente a un procedimiento irregular, ¿no? Un procedimiento regular y irregular. Y además hay una expresión que aparecía en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que era con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, ¿no? Y hemos dicho que no vamos a discutir si tutela procesal efectiva y deber procesal diferente, no nos importa. Queremos ahorita, en este instante, usar esta expresión, dice manifiesto agravio. Esta expresión se puede entender en el siguiente sentido, ¿no? De que en general las resoluciones judiciales pueden tener un agravio. Y ese agravio no necesariamente se lleva al amparo. El agravio que se lleva al amparo es el agravio que es manifiesto. La pregunta es, ya hemos conversado hace un momento de que cabe la posibilidad de que haya decisiones judiciales ordinarias que estén mal hechas, que sean injustas. Y no sabíamos cuándo se podía llevar al amparo, ¿no? Entonces la palabra clave que puede surgirnos es la palabra manifiesto. Entonces podemos distinguir entre las sentencias incorrectas, agraviantes, deficientes, y aquellas que contienen un manifiesto agravio, cuyo manifiesto agravio justifica justamente que vaya al amparo. Siguiente, por favor. Entonces, decíamos, tratando de resolver el problema de desatar el nudo, tenemos tres preguntas, ¿no? Lo primero es qué puede ser resuelto a través del amparo contra la acción judicial. Lo segundo es qué es aquello que no puede ser resuelto en el amparo y que debe ser resuelto de manera exclusiva por la vía ordinaria, ¿no? Siguiente, por favor. Y en esta parte vamos a volver a esta distinción que habíamos hecho hace un momento, ¿no? Decíamos de que dentro de los derechos protegidos, según la Constitución inclusive, frente a los jueces estaba el debido proceso, de manera general, y de manera particular, la debida motivación. Si lo pensamos bien, seguramente vamos a caer en cuenta de que cuando una persona cuestiona a un juez en un amparo, casi siempre está hablando de una sentencia. Y casi siempre está hablando del derecho a la motivación. La sentencia está más motivada. Vamos a ver que el universo de posibilidades es mucho más amplio. Nosotros, esta clase se llama incluso amparo contra resoluciones judiciales. Con lo cual pareciera que pensamos que el agravio
siempre viene una sentencia, un auto, una decisión judicial. Pero vamos a ver que no necesariamente es así. Y por tanto, la respuesta que le demos a la procedencia del amparo contra acciones o decisiones judiciales es una respuesta que va más allá del derecho a la motivación, pero que presupone una discusión muy específica sobre la motivación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿tenemos un plumón o no? Ya. Imaginemos mentalmente, entonces, que vamos a colocar para ese lado los problemas de motivación, que es el problema que voy a referir ahora, y para ese lado los otros problemas vinculados con el debido proceso, que pueden ser más, les decía, no vamos ahora a discutir. Gracias. Gracias. Acá vamos a poner una caja de bioproceso. Respecto a los cuales pueden proceder un montón de causas que no tienen que ver con motivación, y acá nos vamos a referir de manera específica a los vinculados con motivación. Para poder conversar sobre motivación, que es la parte peleaguda y que es la que hemos estado conversando sobre cuándo se podrá y cuándo no se podrá ir al amparo, tenemos que entender qué es una motivación o justificación de vida de la resolución judicial. Entonces, una primera distinción que ustedes van a ver siempre que investiguen y estudien temas de argumentación jurídica es justamente esa distinción entre explicar y justificar. Seguramente porque veo sus cabezas que asienten, varios de ustedes ya conocen el tema. ¿Qué es? Cuando uno está explicando y cómo se distingue esto de una justificación en materia de decisiones judiciales. Como ya lo leyeron seguramente, ¿no? Como dice acá, explicar básicamente es describir cómo es que se toma una decisión. Cómo es que es el proceso mental, el proceso fisiológico incluso, que permite que un juez tome una decisión. Y justificar es dar razones a favor o en contra de esa misma decisión. Como esta parte no se entiende y se hace aburrida, les voy a explicar con una pregunta. Imaginemos, el caso que a su compañero le gusta, ¿no? Imaginemos que el Tribunal Constitucional vuelve a conocer un caso de disolución del Congreso de la República. ¿Sí? El tribunal tiene que resolver si declara fundada la demanda y por tanto inconstitucional el cierre del Congreso, o infundada la demanda y por tanto que está bien hecho lo que hizo el presidente de la República. ¿Cómo creen que resolverá el tribunal? ¿Y por qué? Ahí se chupan, ¿no? Acá todos podemos opinar, ¿ah? Me parece claro que todos tenemos además una posición sobre el tema. ¿Nadie? Ni uno solo, ni una sola. A ver, frente de otro. Doctor. Que tuvo, sí, el propósito de mirarme. Claro, cuando yo pregunto entonces, ¿qué opinas? ¿Qué cree que hará el tribunal? ¿Declarará fundada o fundada la demanda? ¿Y por qué? Sí. Sí. Infundada. ¿Por qué? Aparte de ya retirar el pronunciamiento de la comunidad del Congreso, creo que porque el presidente ha actuado dentro de los parámetros de la Constitución. Claro. ¿Alguien más? ¿Usted, doctor? ¿Qué creería que podría pasar? ¿El tribunal qué haría? ¿Debería fundar o fundar la demanda? Pero la pregunta es según Es teórica, obviamente eso no va a pasar, pero imaginemos que el tribunal tiene que volver a discutir el caso y tiene que pronunciarse en los mismos términos que lo ha hecho, sobre fundar o infundar la demanda. Bueno, como le digo, ¿no? Para mí la interpretación va a tener connotación política. Por
tanto, tenemos que pensar que los tribunos también defienden una posición para no ser, ¿cómo le podría decir? Bulineados. ¿Eso qué? Bulineados. O sea, Ah, que no están bullying. o sea, Buleados, claro. para mí, el derecho hoy día constituye una condición que, como quien lo quiere, quien quiere demandarlo, sabe que como detrás tiene un audio o un video, esa puede ser el arma para que se quede callado o no proteste. Entonces, el derecho se distorsiona totalmente por esa razón, ¿no? Hoy, el tema es de que la historia todavía tiene que pasar para poder entender si el momento actual fue correcto o no correcto. Entonces, Claro, pero por eso inicialmente una pregunta ¿por qué? Usted dice que ¿por qué? Porque hay un criterio político detrás del magistrado. y una coacción que puede Y usted atribuiría que es una coacción, básicamente. entonces es muy difícil tener un criterio imparcial. Ya, de acuerdo. Entonces, hay oposiciones. Yo, discrepando respetuosamente de la posición de su compañero, es cierto de que una lectura podría ser que la mayoría de casos complicados, como el caso de Naín, el caso de Keiko, el caso del cierre del Congreso, cualquier caso que se nos ocurra que sea un caso complicado, tiene estas dos lecturas, ¿no? Una lectura que es la propiamente jurídica, que es la que se hubiera dado de ejecutarse de esta forma, pero que el presidente de la República tenía las competencias constitucionales para hacerlo. Y la otra respuesta, que es una respuesta que también la vemos ahí, y que seguramente podemos tener razones o data, conocimiento para poder invocarla, es que puede haber en algunos casos algún interés o presión política para poder un sentido, ¿de acuerdo? Justamente esa distinción es la distinción entre explicación y justificación. Cualquier decisión judicial puede explicarse con base en las motivaciones, en los impulsos, en los... Siguiente, por favor. En los intereses, en lo que fuera que pueda hacer que un juez resuelva en un sentido, ¿no? Pero eso no tiene que ver con las razones que el juez aporta en la sentencia para poder entender que está motivando, explicando, fundamentando, justificando la decisión que ha tomado. Entonces, a veces puede ser que haya cierta compaginación entre las explicaciones y las justificaciones, y en otros casos puede no haberlo, ¿no? Puede ser que simplemente la justificación lo hable, de repente disfrace de una intencionalidad porque era pura, ¿no? Ya, pues puede ocurrir. Lo cierto es que siempre hay esto, ¿no? Incluso hay algo que se llama realismo jurídico, seguramente algunos de ustedes han escuchado, ¿no? Dentro del realismo jurídico hay la posibilidad de explicar que las decisiones judiciales son básicamente actos psicológicos, que no tienen que ver con el derecho. Que cuando va un juez a resolver un caso, ya tiene una corazonada, un sentimiento, un impulso, inercia o ideología o lo que sea. Y eso es enmascarado, es disfrazado, es ayornado con una motivación. Lo mismo se dice con la ponderación cuando se critica la ponderación, ¿no? Y algo más, incluso hay algo que se llama, con broma, jurisprudencia digestiva, ¿no? Se ha estudiado que cuando los jueces resuelven con hambre, resuelven condenando, y cuando los jueces resuelven después de que han comido, resuelven dando sentencias más favorables, ¿no? Y eso ya se ha hecho, o sea, no es una invención. Lo cierto es que esa es una motivación que tiene que ver con la explicación de una decisión. Igual con los jurados, ¿no? Ustedes cuando ven las películas de Estados Unidos, cuando le pongan a los jurados, ven que cada uno saca una paleta y empieza a descartar gente, empieza a usar recursos retóricos, con la finalidad de hacer que el jurado resuelva en un sentido, pero que no tiene que ver con la justificación o las razones, tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con el derecho, ¿no? Pues hay una explicación filosófica, ¿no? Nietzsche decía de que la verdad es la imposición de los poderosos. O sea que aquella verdad que les interesaba sostener se difundía tanto que la convertían en verdad. O sea, ya la explicación está dada. Lo que pasa es que el razonamiento que debemos tener los que estudiamos derecho no puede ser sesgado por esa opinión que va vendiendo los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, 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 donde sentencia muchas veces antes de que el debido proceso se haya efectuado. Esa es la dificultad que hoy tiene el ser
medianamente justo, porque bueno, la justicia es un ideal irracional, decía. Yo creo, para ir avanzando con el tema, que en términos políticos se viene una disputa por el poder, ¿no? Entonces, no es tan claro decir que alguien sirva al poderoso cuando en realidad hay poderes de diferentes orden, diferentes color, diferente sentido, algunos más sanos que otros, en disputa, ¿no? Y lo segundo, y ahí vuelve la clase acá, lo segundo tiene que ver con que generalmente la explicación de la sentencia no aparece en ninguna parte, queda en el fuero íntimo del juzgador. Y lo que tenemos para evaluar la sentencia finalmente, y en términos jurídicos, es solamente la justificación, la motivación, la resolución judicial, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Entonces, la resolución judicial, por antonomasia, tiene una estructura, ¿no? Una estructura que es lo que se llama el silogismo judicial. El silogismo judicial, que es lo que tiene que ver con una buena motivación, tiene básicamente estas premisas, ¿no? Que seguramente ustedes conocen muy bien y que han visto desde el primer año de Derecho, ¿no? Perdón, antes de pasar a esa parte, decíamos que el razonamiento judicial tiene esta premisa mayor y menor que arriban a una conclusión. Esta logicidad, esta posibilidad de derivar de una conclusión o un fallo de las premisas de la sentencia se llama justificación interna. Y además de la justificación interna, hay una justificación externa que hace referencia ya no a la posibilidad de deducir la conclusión o el fallo de las premisas, sino hace la posibilidad de cuestionar, de evaluar cada una de las premisas, la mayor o la menor. La premisa mayor es la premisa normativa, la norma, ¿no? Y la premisa menor es la premisa fáctica. Todos saben seguramente que la norma, generalmente, la norma completa tiene un contenido más o menos que dice así, ¿no? Aquel que se estaciona en la línea amarilla merece una multa. El doctor se estaciona en la línea amarilla merece una multa, ¿de acuerdo? Entonces, hay una premisa normativa que dice la norma, que establece la prohibición, la premisa fáctica, que es una persona que ha incurrido en esa falta prevista en la ley, y luego la conclusión, que es la persona que se hace acreedora de las consecuencias jurídicas por haber cometido esta infracción, ¿de acuerdo? Ahora, como esta distinción entre justificación interna y externa, de nuevo, entiendo que puede ser un poco densa, complicada para quienes se aproximan por primera vez al tema, acá aparece un ejemplo. Es un ejemplo simplón, ¿no? Pero que ayuda a efectos de lo que quiero explicarles como motivación, ¿no? Tenemos una premisa mayor, que es una premisa normativa, que dice que quien case unicornio será condenado a 2000 años. Luego hay una siguiente premisa que dice Pedro cazó un unicornio. Y luego hay una conclusión que dice Pedro merece una condena de 2000 años. La pregunta es, ¿esto está bien o mal justificado? ¿Qué es lo mismo que preguntar? ¿Está bien o mal motivado? ¿Quién dice que está bien motivado? ¿Quién dice que está mal motivado? Uno, ¿alguien se anima? Yo creo que está bien motivado porque es una lógica. Claro. Sí, una lógica así. Claro, su compañero dice, es evidente de que este fallo, esta conclusión, se puede extraer sin ningún problema de las premisas que aparecen en el caso, ¿no? Hay una norma que dice tal cosa, hay un hecho que estamos describiendo y una consecuencia jurídica. ¿Alguien dice que está motivado? Esta sentencia tiene una correcta justificación interna, porque la conclusión se deduce de las premisas. Pero si analizamos cada una de las premisas, seguramente vamos a encontrar errores, ¿no? Por ejemplo, esta norma que dice, quien case unicornio será condenado a 2000 años. No existe. ¿Qué les parece la regulación? ¿Está bien o está mal? Claro, hay un problema ahí, ¿no? En primer lugar, no hay unicornio. A lo que hay después de lo contrario, no hay. Y luego hay una condena de 2000 años, que es una condena absurda, ¿de acuerdo? Pero el legislador muchas veces es absurdo, por eso lo cierra. Y puede ocurrir de que haya realmente una norma absurda, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos la siguiente afirmación, que es una afirmación fáctica. Debe haber ocurrido en los hechos esto para que la conclusión sea verdadera. Dice Pedro cazó un unicornio. ¿De qué se llama Pedro? Un Pedro
tímidos son, ¿no? Hay unos 5 pelos específicamente, pero no se hace la mano. Ya. ¿Puede Pedro haber casado un unicornio? No, pues obviamente no puede. ¿Por qué? Porque no hay unicornio. ¿De acuerdo? Entonces, hay un problema con la justificación externa. Porque hay una premisa que yo puedo cuestionar. Hay una premisa que tiene una incorrección, ¿de acuerdo? Entonces, una sentencia bien motivada tiene una adecuada justificación interna, es decir, puede extraer el fallo de las premisas del caso, las premisas normativas, la norma invocada aplicada al caso, las premisas fácticas, es decir, aquello que ha sido probado en el caso. Si de la norma y los hechos probados yo puedo extraer el fallo de la conclusión, entonces tengo una adecuada justificación interna. Pero puede ocurrir de que haya una mala aplicación de la norma o una mala determinación de los hechos del caso y por tanto estaríamos ante una mala justificación externa, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. McCormick dice que los casos en los que no hay ningún problema de justificación externa son casos fáciles. Y es obvio, ¿no? Tengo una norma, no me plantea ningún problema, tengo un caso fáctico, no me plantea ningún problema, entonces puedo rápidamente tener una conclusión, ¿no? Los casos difíciles, dice McCormick, plantean dos grupos de problemas, ¿no? Decíamos hace un momento que tenemos una premisa mayor y una premisa menor. Esta premisa mayor es la premisa normativa y esta premisa menor es la premisa fáctica. Decía McCormick que de la premisa normativa se pueden desprender a su vez dos problemas. Un problema de determinación o relevancia y un problema de interpretación. Luego tenemos, respecto a la premisa fáctica, también dos problemas. Un problema de prueba en sentido estricto y un problema de calificación jurídica. Nuevamente, como así he dicho, no se entiende ni Nietzsche, vamos a poner un ejemplo. Siguiente, por favor. ¿Qué? Ya. Y vamos a poner un ejemplo, decía, ¿no? Imaginemos que hacemos un break, ojalá hubiera un break, y en el break su compañero se queda en el salón, empezamos a conversar, discursivamente, cada quien tiene su posición política, ustedes regresan y ven que su compañero tiene clavado un cuchillo en su estómago. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Ah. Si usted puede tener un palacio en la tierra. También, por ejemplo. Sí. No, es una broma, no se moleste. O al revés, por favor. Su compañero, ustedes llegan y su compañero está con las manos detrás y el profesor tiene clavado un cuchillo en el estómago. Ustedes dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola. ¿Qué ha pasado, doctora? No, hay un cuchillo. Ah, ya. ¿Qué pasó? Hola. ¿Está acá? Usted, doctora, de lentes. Estamos quedando un chicle. ¿Qué pasó? Lo clavaron. Puede ser. Es una opción. No es la única opción. A ver. ¿Qué dice? ¿Me clavaron o no me clavaron? ¿Alguien puede creer ustedes que el doctor es capaz de clavarle a alguien? Nadie, imagino, conociendo al doctor, que es una persona ecuánime, que es una persona correcta, va a clavar el cuchillo, digo, a alguien y matarlo, ¿no? Claro, la primera posibilidad seguramente que a todos miran a la mente es que había un altercado, un discutido de política, y el doctor ha sacado una daga
tenía guardada ahí de casualidad, en realidad estaba no debería estar ahí, pero la tenía en su mochila y me la clavó. Es una opción. Pero ¿cuál es la otra opción? Si pensamos que el doctor no ha matado a nadie, ¿cuál sería la otra opción? ¿Qué? No, no había nadie. Queda claro de que todos han salido. Lo otro es que, claro, yo me había querido estudiar y el doctor había dicho, no, doctor, no vamos a hacer, tiene que acabar la clase, todavía falta una hora. Y se mancha la sangre la mano de sangre, ¿de acuerdo? La otra opción es que yo previendo de que hay gente sin clase, tiene un cuchillo guardado. Les viene el doctor, me quiere ir, yo con el cuchillo y hay un forcejeo, ¿de acuerdo? Y yo termino perdiendo, como pasa en las películas, ¿de acuerdo? Entonces, hay un hecho de caso, ¿no? Que plantea problemas diferentes, problemas normativos y problemas fácticos, ¿de acuerdo? Los problemas normativos. El primer problema normativo que les decía es la determinación de la norma aplicable al caso, ¿de acuerdo? ¿Qué norma se aplica a este caso? Claro, inicialmente la regulación del homicidio es aquel que mate a otro, que una pena, bla, bla, ¿de acuerdo? Ahora, claro, si fuéramos padre e hijo, sería parecido. Si yo fuera, no sé, presidente, sería magnicidio. Y yo voy así, ¿de acuerdo? Tiene que haber una norma. Y la otra norma que puede invocarse, dependiendo del caso, es la de legítima defensa, ¿no? Si es que además de una muerte, hay la invocación de que una persona trataba de defenderse frente a la otra y por eso ocurrido lo que ha ocurrido, podría invocarse legítima defensa, ¿no? Que obviamente vamos a partir de la presunción de inocencia del doctor y por tanto entenderemos precisamente en legítima defensa. Entonces, hay una disposición que se refiere a la muerte de una persona y una disposición, un enunciado jurídico, que se refiere a la legítima defensa. Esto tiene que ver con la determinación de las normas, los enunciados jurídicos, los artículos del Código Penal aplicables al caso. Pero luego, una vez que hemos elegido, seleccionado los artículos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interpretarlos. Tenemos que darle un sentido, un significado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un artículo que seguramente todos ustedes conocen, que es el artículo que se refiere justamente a la legítima defensa, ¿no? ¿Qué dice el Código Penal sobre la legítima defensa? ¿Se acuerdan? Ahí está el requisito, creo, ¿no? Sí. Tiene que haber agresión ilegítima, ¿no? Por parte de otra persona. Falta de provocación. Tiene que haber Falta de provocación. falta de provocación y viene la parte más complicada. No, proporcionalidad era lo que se decía antes. Era racionalidad del medio empleado. Claro. ¿Qué pasaba antes? Antes venía una persona con una pistola a sentarme y yo tenía que tener un cinturón con un cuchillo, un hacha, una pistola, una metralleta. Y daba un buen... Porque si venía con un cuchillo y yo sacaba una pistola, no había proporcionalidad de armas, ¿no? Lo que era obviamente arbitrario, injusto, ¿no? Entonces la regulación que dice ahora es racionalidad del medio empleado. Seguramente con lo que tenga a la mano tendré que defenderme, ¿no? ¿Cuándo hay racionalidad en la acción? Porque yo puse un ejemplo, ¿no? Si yo venía a con un cuchillo me puede defender con una pistola. Pero ese es un caso claro. ¿Cuándo hay racionalidad en la acción? Ya, ese es todo un problemón. Cuando ustedes se meten a discutir en el caso específico cuándo hay racionalidad en la acción, hay un problema de carácter inicialmente interpretativo. ¿Qué significa racionalidad de la acción? Proporcionalidad de armas, es claro qué significa, ¿no? Cuando las armas son más o menos equivalentes en su potencia o poder destructivo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuándo hay racionalidad en la acción? ¿Cuando una acción es racional? Cuando el elemento sea suficiente para dañar o matar. Cuando el elemento sea, Suficiente para ocasionar un daño o matar. ¿cuándo es suficiente y cuándo hay un daño? Cuando es suficiente, cuando reúne las características y cuando el daño solo se ejecuta ya el acto. Claro, ¿cuáles son las características? Digo, porque claro, es suficiente cuando se reúnen las características y igual queda bien la cancha, ¿no? ¿Cuáles son las características para que el medio sea suficiente? Y por suficiente, la acción sea racional. Claro, el tema es, digamos, siempre que estamos hablando de interpretación, aparecen nuevas palabras que requieren un significado, ¿no? Hay problemas justamente con el significado de las palabras,
que son los problemas de interpretación jurídica, ¿no? Las palabras que utiliza el legislador a veces son claras y otras veces no son tan claras. Y cuando no son tan claras, aparecen justamente discusiones, problemas vinculados con la interpretación de la premisa normativa. Luego tenemos problemas de la premisa fáctica, ¿no? Que son dos, decíamos. Un primer problema que es de prueba en sentido estricto, que tiene que ver con si un hecho que se haya comprobado o como que no ha ocurrido, realmente ha sido así. Realmente ha ocurrido en el mundo de los hechos, en el mundo real, o no ha ocurrido. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el caso que les ponía su compañero y el profesor, para saber si es que ha ocurrido un homicidio? Si hubieran cámaras, bacán, ¿no? Ya no tenemos que discutir más, tomamos de clase, se acabó. Pero no es así, no hay cámara. ¿Nadie ha visto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué decía? ¿Qué? Pericias. ¿Qué dirán las pericias, por ejemplo? Las huellas en el arma, la dirección, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, claro, que yo tengo un cuchillo clavado en la espalda, su compañero dice todo un suicidado. Claramente, claro, hay un problema. ¿Quién era el propietario del arma? También, por eso. Eso demuestra alguna intención. Se puede, a veces puede, a veces no. Por ejemplo, si claramente hay alguien que yo tengo el estuche de mi arma, del arma en la maleta, voy a comprar, seguramente es más fácil, claro, es un indicio, ¿de acuerdo? Los indicios permiten acreditar que ha ocurrido por indicios justamente. Los indicios deben estar probados, pero no son una prueba en sí mismo de lo que se ha verificado como que ha ocurrido en el mundo. Entonces, hay pruebas directas, hay pruebas indirectas, judiciarias, ¿no? Luego tenemos la calificación de eso que hemos dado por probado. Imaginemos que hemos probado de que su compañero me ha clavado el puñal. Entonces, no es legítima defensa. No, me ha clavado el puñal y se demuestra además que no es legítima defensa. Entonces, eso sería un homicidio agravado o simple. ¿Dependiendo de qué? Me ha matado a mí. Ya. Si me ha matado por la espalda, por ejemplo, sería homicidio o alevosía, ¿no? Sería agravado. Bueno. ¿Y cuál sería la pena que merecería su compañero? Pero ¿por qué llega la pena? Todavía no sabe si yo estaba... Claro, tiene razón. Imaginemos que se han hecho todo, se han actuado todos los medios probatorios, se ha demostrado que el doctor está en estado de salud, con cordura, simplemente que un arrebato, un tema diferente. Pero que tenía plena voluntad al momento de... Mi abogado prueba que estoy loco. Pero no lo hizo, lamentablemente. Llegamos a la instancia final y después resuelve, ya resolvió. Resolvió que el señor ha matado al rostro. ¿Cuánto le ponemos de pena a ese individuo que ha cometido semejante acto criminal? Claro, la edad puede ser un atenuante, dice, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pena merece la persona que cometió un delito así? ¿Cuánto? O sea, digamos 15 años. ¿Qué ha pasado con el juez? El juez ha calificado jurídicamente lo que ha determinado. La pericia psicológica, lo que ha ocurrido con los peritos criminalísticos, ha valorado la edad del señor, ha valorado lo que fuera. Lo cierto es que el conjunto de cosas que ha tenido ante sí le ha hecho calificar jurídicamente eso como un homicidio agravado por alevosía y como una pena de tanto. Pero claro, el abogado podrá decir, oye, ¿sabes que eso está mal? No hay alevosía, la pena es muy grande. Puede decir que hay un problema con respecto de la calificación jurídica de los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, también hay un problema vinculado con la prueba que se denomina problema de calificación jurídica. Siguiendo, por favor.
Antes. Gracias. Ahí. Ya. Y con esto vamos a cerrar. A ver. Una sentencia bien motivada, bien justificada, es una sentencia que responde a criterios de justificación interna y externa. Y en justificación externa significaría que no debe haber ninguno de esos vicios de justificación, ¿de acuerdo? Debe elegir una buena norma, debe interpretarla bien, debe haber probado algo y debe calificarlo adecuadamente. Los jueces civiles, penales, laborales, comerciales, ordinarios en general, cuando hacen una sentencia, tienen que tener estas dos justificaciones, ¿no? Y se pronuncian sobre temas vinculados a premisas normativas y con temas vinculados a las premisas fácticas. Entonces, en esta descripción, en esta apertura de lo que significa la motivación, es que podemos encontrar qué es aquello que sí puede hacer el juez de amparo y qué es aquello que no puede ser. Y cuando les vaya planteando el problema, se van a dar cuenta de que es ciertamente fácil, no es evidente, pero es fácil poder tomar una posición al respecto, ¿no? Empecemos por el primer caso. El juez tiene una situación que resolver y tiene que decidir cuál es la norma, cuál es la ley, cuál es el artículo aplicable al caso. Puede hacerlo bien o mal. Si lo hace mal, inicialmente esa discusión tendría que ir al juez de superior grado y corregirlo, ¿de acuerdo? Imaginemos que todo el Poder Judicial lo hace mal y la pregunta es si esto podría ir al amparo. Voy a decirlo de manera más abreviada. El juez de amparo podría pronunciarse sobre la adecuada o inadecuada elección de la premisa normativa por parte del juez ordinario. Si el juez ordinario elige un artículo, una ley, y le aplica el caso concreto, eso puede ser discutido ante el juez de amparo. Fácil, ¿no? No puede ser discutido. Parece absurdo que el juez de amparo le diga al juez ordinario cuál es la mejor norma de carácter legal no constitucional que tiene que aplicar el caso, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna excepción? Las excepciones siempre son, como excepciones que son, muy acotadas, ¿no? Una excepción, por ejemplo, tiene que ver con el principio de legalidad. ¿Qué pasa si el juez, por ejemplo, aplica una norma que ha sido derogada? Que hay un par de casos en el tribunal donde el juez hasta la Suprema ha aplicado una norma que no estaba vigente. ¿Qué pasa con eso? Obviamente hay una protección de derechos fundamentales. Hay un bien constitucional protegido, que es el principio de legalidad. Eso dice la motivación. Hay un problema en el que en esa motivación de sentencia no hay en realidad una premisa normativa vigente. Por tanto, hay un problema que podría ser solucionado por el juez de amparo. Pero claro, que eso ocurra es constitucional. En general, no le corresponde al juez de amparo nunca pronunciarse sobre la pertinencia de la elección hecha por el juez civil. Entonces, inicialmente, hay una motivación, procedencia del amparo. Inicialmente no podría conocerlo, salvo, decíamos, principio de legalidad, ¿no? Doctor, Corte la actitud. Dígame. pero en el proceso, el defensor no está obligado a tener el control difuso respecto a esa norma. O sea, se entiende de que el defensor es un profesional capacitado. O sea, se tiene que llegar hasta el amparo para poder... Claro, lo que pasa es que hay casos en los que son problemas con el tema de fuentes, ¿no? Hay casos fáciles en los que una norma deroga de manera explícita otra norma, pero hay otras normas que dicen algo como y deróguese todas aquellas que se ponen a la presente legislación. Ya, el problema está en que qué es aquello que queda derogado por una cláusula así, es algo que no es tan claro. Entonces puede ser materia de discusión. En general, no le corresponde, digamos, al juez de amparo decir, pero hay casos que no son tan fáciles, ¿no? Hay casos de mención de legislación diversa, o hay una legislación anterior a la Constitución. No se sabe si continúa vigente, un decreto legislativo, un decreto ley. Ya, esos casos son casos complicados, donde la derogación o la vigencia de la norma Por la vulneración de... O sea, casi siempre está supeditado a que la norma, a pesar de que está vigente, puede estar vulnerando derechos fundamentales. esto lo vamos a ver después. Por lo pronto, Por eso decía- estamos hablando solamente de la selección de la norma. Vamos a ver más adelante cómo una ley, una disposición, puede afectar derechos fundamentales. Algo que no he hecho hasta ahora, lo voy a hacer ahorita porque es importante, es la distinción que seguramente varios de ustedes conocen entre disposición y norma, ¿no?
disposición? ¿Quién sabe? Es el enunciado lingüístico que ha sido dado por una autoridad con legitimidad para hacerlo, ¿no? Las palabras, las expresiones gramaticales, los símbolos que usa el legislador para expresarse son disposiciones. Pueden haber disposiciones de diferente tipo, ¿no? Todas las palabras. Y esas palabras tienen un significado. El significado es la norma. El significado. Cuando hablamos de problemas vinculados con la determinación de la ley aplicable al caso, hablamos básicamente de problemas vinculados con la elección de la disposición del caso. No siempre sobre problemas vinculados con la interpretación del caso. Cuando uno interpreta la ley, recién es que puede decir que hay una interpretación que es contraria al derecho fundamental. Por tanto, el problema que usted propone puede ocurrir, lo vamos a ver ahorita, pero tiene que ver con la norma, con el significado, con la interpretación que se hace de la disposición que se ha elegido, ¿de acuerdo? Inicialmente los problemas vinculados con la elección de una disposición tienen que ver sobre todo con el sistema de fuentes de derecho, básicamente, ¿de acuerdo? El tema es más complejo, pero lo vamos a dejar ahí. Para pasar a lo siguiente, que es lo más interesante y más difícil también. Imaginamos que el juez ha elegido una disposición en el ordenamiento jurídico. La ha hecho bien y tiene que interpretarla, atribuirle un significado. Y lo hace mal. ¿Eso puede ser corregido en el amparo o no? Decíamos, si un juez ha interpretado mal una norma, un enunciado jurídico, hay una mala motivación. Porque una correcta motivación implica también una adecuada interpretación del derecho. ¿De acuerdo? Lo ha hecho mal el juez. ¿Puedo recurrirlo? ¿Puedo discutirlo en amparo o no? ¿Quién dice que sí? Ahí es más difícil, ¿no? Porque si yo digo que sí, automáticamente el juez de amparo se transforma en un juez de cuarta instancia, que puede seguir discutiendo los contenidos legales que se han debido quedar en la vía ordinaria. Es su competencia natural del juez ordinario. Pero al mismo tiempo parece razonable decir que nadie haga nada con respecto de una mala interpretación del derecho vigente, ¿de acuerdo? Y lo que decimos acá es que, por lo general, es obvio, el supremo intérprete de la ley es el Poder Judicial, hasta la Corte Suprema. Y de la Constitución y los derechos fundamentales es el juez constitucional, ¿de acuerdo? Por tanto, inicialmente no le compete al juez constitucional pronunciarse sobre problemas de interpretación de carácter legal. No le compete. A menos que ¿qué? A menos que esa interpretación vulnere un derecho fundamental. Pero claro, cuando yo digo afecta un derecho fundamental, puedo caer en lo que habíamos dicho con respecto a la fórmula Heck. Invoco un derecho, le saco del bolsillo cualquier derecho y abro la discusión. Eso no se quiere. Entonces usamos la fórmula Schneider, o la fórmula de los déficits o vicios fundamentales. Solamente podré discutir la interpretación que ha hecho un juez de la ley si me puedo alegar tres supuestos. Que no haya tenido en cuenta un derecho fundamental que debe tener en cuenta al momento de interpretar, que haya tenido en cuenta el derecho, pero lo haya interpretado mal, o que haya utilizado derechos, haya ponderado mal. En ese caso, la competencia sí es del juez de amparo. ¿Por qué? Porque el juez de amparo es un juez de los derechos fundamentales. Y la discusión que le propone el abogado al juez es una discusión no de la ley, sino de una interpretación de la ley que afecta derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces acá diríamos que jamás le corresponde, a menos que, acá ponemos fórmula de Schneider, ¿no? O de los déficits fundamentales. ¿Ustedes tienen los correos de sus compañeros? Sí. ¿Y no les han enviado ningún correo hasta ahora? ¿Sí? Ya. Porque lo que pasa es que esto está detallado de manera más específica en alguna lectura que le he dejado a su compañero, como para que no nos pasemos la vida sin detalle, ¿no? Por lo pronto decimos esto, ¿no? Luego tenemos problemas de prueba. Entonces, los problemas de prueba tienen que ver con si algo ha sido probado. Si algo ha sido probado o no ha sido probado en el ámbito de la justicia ordinaria, esto puede ser discutido nuevamente en la vía de amparo o no.
hay que probar si un hecho ha ocurrido. El juez ha dicho que sí ha ocurrido. Eso puede ser discutido en amparo y el juez de amparo dice, no, eso no ha ocurrido. Al revés, el juez dice, no, eso no ha ocurrido. Y el juez de amparo dice, no, te equivocaste. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se puede hacer eso? Claro, inicialmente nos parece raro de que un juez que no es el encargado de conocer las pruebas, acceder a ellas, diga si algo ocurrido o no ha ocurrido. Inicialmente es así. Entonces, inicialmente no tendría que pronunciarse sobre si algo ha sucedido o no. Pero todos sabemos que el derecho a la prueba es un derecho fundamental. ¿Y qué significa el derecho fundamental a la prueba? Ustedes que son eximios, abogados litigantes, y usan el derecho a la prueba aquí siniestra. ¿Qué significa el derecho a la prueba? Tiene varios contenidos. El primer derecho es a presentar pruebas. El segundo derecho es que las pruebas sean aceptadas, valoradas o rechazadas, pero motivadamente como no tienen relevancia para el caso, ¿de acuerdo? Básicamente son cuestiones que el juez tiene que hacer, pero nadie le puede ordenar al juez que dé por probado algo. Lo que puede ocurrir es que esa prueba no haya sido aceptada o no haya sido merituada. Lo que el juez, el amparo le puede decir es, oye, ¿sabes qué? Pronúnciate sobre esta prueba, admite la prueba, valórala como quieras. Yo no te puedo decir cómo valorarla, yo no te puedo decir si le has comprobado algo o no, pero sí te puedo decir de que actúes, aceptes, no rechaces de manera arbitraria la existencia de una prueba en el caso. Entonces, la excepción sería los contenidos vinculados con el derecho a la prueba. O la prueba ilícita, ¿no? Imaginemos que hay una prueba ilícita y después se le puede decir, ¿sabes qué? Acá hay un problema de derecho fundamental. La prueba que he usado ha sido obtenida violando el derecho fundamental, no la puedes utilizar. ¿De acuerdo? Pero lo que jamás puede ocurrir en todos los ejemplos que les he puesto es que el juez de amparo diga si ha sido algo probado o no ha quedado probado en el caso. ¿De acuerdo? Eso no puede ocurrir. Entonces, operativiza la prueba. Y lo último tiene que ver con la valoración de la prueba, ¿no? El juez ordinario ha dado por probado algo y lo ha calificado jurídicamente. Esa calificación jurídica puede ser revisada, revertida, modificada por el juez de amparo o no. Una condena penal, una cantidad de penas, ¿puede ser revisada por el juez de amparo o no? Hola. Me falta poquito, lo prometo. Exactamente, un ratito y se acaba la clase, así mágicamente. ¿Qué dice? Decimos, como decíamos hace un rato, ¿no? Inicialmente no se debería. A menos que y leo fórmula Schneider, a menos que la calificación jurídica impacte en algún derecho fundamental en los tres contenidos de servicios que hemos hecho referencia. ¿Por qué? También explicaba Jorge que los problemas de interpretación se parecen siempre a los problemas de calificación. ¿Por qué? Cuando uno interpreta una exposición, le da un significado, ese significado se va a utilizar para aplicar la norma al caso, al hecho del caso, o sea, para calificar. Por tanto, la calificación siempre presupone la interpretación. Y los dos problemas que pueden encontrarse en la calificación son aquellos que podrían encontrarse en derechos fundamentales en la interpretación. De nuevo les digo, de repente esta parte, porque ya está acabando la clase, ya ha avanzado un poco rápido, pero está en la lectura, así que entiendo que con eso se puede esperar un problema. Y luego es un recuento y con eso termino, les prometo. Entonces, decíamos, con respecto de la motivación, hay un montón de cosas que no pueden ser corregidas por el juez de amparo. Si hay un vicio en la motivación, que puede haberlo, ese problema de motivación, ¿quién tiene que resolverlo? La segunda instancia o la tercera o casación, ¿de acuerdo? No lo puede resolver siempre el amparo. Por tanto, solamente algunos vicios, y esos vicios los estamos denominando agravio manifiesto de la tutela personal efectiva, es aquello que puede ser discutido en sede de amparo. Y los supuestos son esos pocos supuestos que hemos denunciado acá, ¿no? Principio de legalidad, problemas vinculados con derechos fundamentales o problemas vinculados con derecho a la prueba.
Retomando lo que hemos dicho desde el inicio, tenemos que hay tres universos de cosas que se pueden discutir en el amparo. Un primer universo que tiene que ver con aquellas cosas que dejé acá abordadas, el debido proceso, que no son motivación. Todos los derechos vinculados con el debido proceso pueden tutelarse en el amparo. No puede presentar un amparo contra un juez por una afectación del debido proceso. Muchas de esas afectaciones están contenidas en una resolución judicial, pero no todas. Por ejemplo, ¿cuáles no? Siempre que pensamos en una acción judicial, solemos pensar en una decisión, una resolución, pero después hace más cosas que eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Deben haber conocido casos en los que hay un embargo y se equivocan en la dirección y terminan embargando la casa del costado. O hay un problema de notificación, la persona no se entera, hay un problema de defensa. Eso no es ninguna resolución, simplemente es una omisión que hubo, ¿de acuerdo? O por ejemplo, hay una persona que es quechohablante y la detienen y la procesan y él nunca se entera de lo que pasó. No es un traductor. La palabra traducción no es una resolución judicial, es un acto, es un hecho, una situación de hecho que genera una situación de derecho fundamental. Estas situaciones de hecho, siempre que afecten derechos procesales constitucionales, son también cuestiones que pueden ser llevadas al amparo contra la resolución judicial. No debería ser contra la resolución judicial, no debería ser contra la resolución judicial, sino debería ser contra la resolución y actos judiciales que afectan derechos fundamentales. Luego, además de estos problemas de procedimiento y actos, están los problemas de motivación, ¿no? Hay un primer universo de problemas de motivación vinculados con la justificación interna. Ustedes seguramente han visto tantas veces que los problemas de motivación se llaman motivación inexistente, aparente, insuficiente, ¿no? Eso parece también en el caso de Yamaha, ¿no? Esos problemas de motivación casi siempre son problemas de justificación interna. Las premisas no me alcanzan para arribar a la conclusión. No hay premisas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los problemas que son más complejos, ¿no? Los problemas vinculados con, dicen los bichos de constitucionalidad, ¿no? Que es básicamente las cosas que tienen que ver con la justificación externa, ¿no? Y nos preocupan dos cosas, como decíamos, los problemas vinculados con el principio de legalidad, cuando se coge la disposición aplicable al caso, y los problemas vinculados con lo que decíamos con Rubel Schneider, ¿no? Cuando ha habido una afectación de un derecho fundamental, pero esta afectación se traduce básicamente en tres cosas, ¿no? No tuvo en cuenta el derecho fundamental afectado, que debió tener en cuenta, interpretó mal, o ponderó mal, ¿no? Lo siguiente. Y luego acá tenemos simplemente un desarrollo, una explicación, un desagregado de aquellas cosas que no deberían ser llevadas al amparo, ¿no? No deberían ser llevadas al amparo, por ejemplo, dice el trámite, el mero trámite, que no impacte un derecho fundamental afectado. Por ejemplo, ¿qué? Ustedes revisan, me parece que es la ley orgánica del Poder Judicial, o es el Código Civil. Dice que toda resolución judicial debe tener la firma del juez y del ¿cómo? ¿De quién? Del secretario judicial, ¿no? Del especialista. Ya, el especialista legal. Yo he visto un caso en el que, claro, está el juez, el especialista de vacaciones y firma el auxiliar. Dice el auxiliar, usted y su firma. Y el rey no dice eso. ¿Eso se puede llevar al amparo o no? ¿Nulidad de la resolución o de la sentencia? Claro, no, ¿por qué no? Porque no afecta ningún derecho constitucional, procesal. ¿De acuerdo? Puede haber un vicio, un problema no constitucional, pero si no afecta un derecho fundamental, no lo puedo llevar al amparo. Bueno, y las demás cosas que no se pueden llevar son cuestiones cambiadas consentidas. Pasa que uno contesta la sentencia y a veces se va al amparo de manera indebida. Eso pasa frecuentemente, ¿no? O cuestiones de mera legalidad o procedimentales, no lo obvio. Luego no pueden ser llevadas al amparo las cosas que ya hemos dicho antes, ¿no? Valoración de pruebas, determinación de la premisa normativa, determinación de la premisa, calificación legal de los hechos, ¿no? Y acá viene el ejemplo que siempre pongo, ¿no? El tribunal casi siempre está resolviendo, sobre todo en la oposición, de manera debida estos problemas de motivación. Porque ya más o menos ha adecuado una lógica, ¿no? Pero si uno mira para atrás, ha habido casos en los que eso de repente no está tan bien, ¿no? Y voy a terminar la clase enunciando dos casos, ¿no? Uno más polémico que el otro, ¿no? El primer caso es el caso del alcalde Torres de Chiclayo, que seguramente todos ustedes lo conocen, ¿no? ¿Se acuerdan del alcalde Torres? ¿Se acuerdan cuando le diga esto? El alcalde Torres tenía una novia que le llamaban la jefa. Que vivo.
Ya, el alcalde Torres, antes de estar con la jefa, había sido alcalde de Chiclayo antes también, una vez más. En este primer periodo municipal, había sido, cuando se estaba con su esposa, había sido condenado por peculado de bus. ¿Qué pasaba? Él usaba el carro para ir al trabajo, pero además para hacer la movilidad, para ir a llevar cosas al mercado, para llevar el kit, no sé. Lo usaba para cosas que no eran su función como alcalde. La norma es clara, dice que quien usa un bien del Estado, un bien público, para una finalidad que no es la del servicio público, comete el delito de peculado.